Buenas, hoy vamos a desarrollar el hígado. El hígado es una glándula anexa al tubo digestivo. Es la glándula más grande del cuerpo. Pesa aproximadamente 1500 gramos. Es una glándula con función mixta. Su secreción externa es la bilis. Y esta bilis se vierte en la segunda porción del duodeno. Su secreción interna son las hormonas que se vierten en la sangre. El hígado tiene doble vascularización. Una es la nutricia para su nutrición y otra es la funcional, que es a través de la vena porta. ¿Cuál es la situación del hígado? O sea, la ubicación. El hígado se encuentra por debajo de este músculo que es el diafragma. Se encuentra por encima del duodeno y por delante del estómago. Si vamos a hablar topográficamente, el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Es un órgano toracoabdominal. Esto quiere decir que se encuentra en la región toracoabdominal. Esta región tiene su límite anterior por debajo de las mamilas superiormente e inferiormente el reborde condral. Es la región conocida como región toracoabdominal. Porque en esta región nosotros vamos a tener tanto órganos torácicos y órganos abdominales. Si existe una lesión a este nivel, a esta región, hay que evaluar tanto el tórax y el abdomen. Entonces, es un órgano tóraco-abdominal. También es un órgano supramesocólico. ¿Qué significa esto? ¿Se recuerdan? Este es el colon transverso. El colon transverso está unido a la pared parietal posterior a través de un meso, que es el mesocolon transverso. El mesocolon transverso divide la cavidad abdominal en una región supramesocólica y en una región inframesocólica. Y como vemos, tanto el hígado como el estómago son órganos supramesocólicos. En cuanto a la configuración externa del hígado, para eso vamos a aislar un ratito el hígado. Aquí tenemos solamente el hígado. Como estamos observando, es un órgano voluminoso. Es liso y es de color rojo oscuro. Su parte derecha está más desarrollada, hacia atrás y hacia arriba. Su extremidad izquierda se adelgaza bajo el hemidiafragma izquierdo. El hígado está rodeada por la cápsula de Gleason. Ahora volvemos a la normalidad. Esta es una vista anterior. Estamos observando algunas estructuras, como es el hígado, el ligamento falciforme, que es este. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de su configuración externa, ¿verdad? Vamos a continuar, mejor dicho, con su configuración externa. El hígado posee dos caras, una cara diafragmática en contacto con el diafragma, como estamos viendo, y una cara visceral que está en contacto con las vísceras. Estas dos caras están separadas por un borde. Este borde, el borde inferior del hígado. Como dijimos, la cara diafragmática se relaciona directamente con el diafragma. Para observar mejor, vamos a hacer desaparecer al músculo diafragma. Ok, aquí estamos viendo la cara diafragmática. Y aquí estamos observando el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme lo divide en dos superficies, una superficie derecha y una superficie izquierda.
La cara diafragmática a su vez posee 4 porciones. ¿Cuáles van a ser? Una porción anterior, que estamos viendo aquí. Una porción superior, que es esta. Una porción derecha y una porción posterior. A su vez, la cara visceral está orientada hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Vamos a ver un poco mejor. Aquí tenemos el hígado. Este es la cara, o sea, la cara diafragmática, porción anterior. Aquí vemos el ligamento falciforme que lo separa en dos porciones, uno derecho, otro izquierdo. Aquí estamos viendo la cara visceral. La cara visceral que posee algunas estructuras. La cara visceral presenta 3 surcos, que son el surco, aquí vamos a dibujar, este es el surco longitudinal izquierdo, perdón. Este es el surco longitudinal derecho. Y el tercer surco es el surco horizontal, así en forma de H. Aquí vemos que el surco longitudinal derecho está formado por la fosa de la vesícula biliar en la parte anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Esto es izquierdo, esto es derecho. Aquí vemos que el surco longitudinal derecho, en la parte anterior tenemos la fosa de la vesícula biliar y en la parte posterior tenemos la vena cava inferior. En el surco longitudinal izquierdo nosotros vamos a ver en la parte anterior el ligamento redondo y en la parte posterior el ligamento venoso. Y finalmente el surco horizontal está formado por el porta hepático, por la raíz hepática. Así tenemos una configuración en H. Y esto divide en 4 lóbulos. Vamos a ver 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 lóbulos. Esto hacia la derecha es el lóbulo derecho. Esto a la izquierda es el lóbulo izquierdo. En la parte anterior entre el ligamento redondo y la fosa de la vesícula biliar, y por delante de la raíz hepática tenemos el lóbulo cuadrado. Y en la parte posterior tenemos al lóbulo caudado. Aquí estamos viendo una vista posterior. ¿Ven esta estructura aquí? Esta es la porción posterior de la cara diafragmática y esta región es conocida como área desnuda del hígado porque no se encuentra cubierta por peritoneo. Esta es una vista superior. Esta ya es una vista para observar mejor la raíz hepática, que más adelante hablaremos de ello. Volvemos a la cara visceral. En la cara visceral también nosotros vamos a observar las impresiones que dejan las vísceras. ¿Se recuerdan? Esto es izquierdo, esto es derecho. Vamos a marcar otra vez. Esto es izquierdo, esto es derecho. Esto es anterior y esto es posterior. Aquí nosotros vamos a observar algunas impresiones que dejan los órganos. Aquí en la parte anterior, esta es la impresión de la flexura cólica. Impresión de la flexura cólica derecha. Siguiendo en el lóbulo derecho, ¿verdad?
más hacia la parte posterior, tenemos la impresión renal derecha. Y cerca también de lo que es de la impresión renal derecha, tenemos la impresión que deja la glándula suprarrenal derecha. Y a cercanías del cuello de la vesícula biliar vamos a tener la impresión duodenal. Así completamos el lóbulo derecho. En el lóbulo izquierdo, ¿la impresión de qué órgano vamos a encontrar? La impresión gástrica, la impresión que deja el estómago. Ahora vamos a hablar específicamente del borde inferior, el borde inferior que separa tanto la cara visceral de la cara diafragmática. Este es el borde inferior del hígado. El borde inferior que presenta dos incisuras, que son estas. Uno es para el ligamento redondo y otro es para la vesícula biliar. Vamos a volver a nuestra imagen. Aquí vamos a observar que este borde inferior que separa la cara visceral que vimos hace rato de la cara diafragmática se extiende desde la 10ª costilla hasta la 6ª costilla. En cuanto al peritoneo, el hígado se encuentra ampliamente peritonizado. A nivel del hígado, el peritoneo forma al ligamento falciforme, al ligamento coronario, al epiplón menor. El ligamento falciforme es esta estructura que estamos viendo aquí. Este es el ligamento falciforme que une la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Tiene dos caras este ligamento, una cara derecha y otra cara izquierda. Tiene dos bordes, borde superior que está en contacto con el diafragma y con la pared abdominal anterior, y un borde inferior que está en contacto con el hígado. Y en esta región encontramos el borde libre del ligamento falciforme. En el borde libre nosotros encontramos al ligamento redondo del hígado. Este ligamento llega hasta el ombligo. ¿Por qué? Porque este ligamento redondo es la vena umbilical obliterada. Después tenemos al ligamento coronario. Aquí vamos a observar mejor el ligamento coronario. El ligamento coronario une la cara diafragmática del hígado al diafragma. Este ligamento coronario delimita esta región que es el área desnuda del hígado. Aquí estamos viendo. Este ligamento coronario tiene una hoja superior que estamos pintando y una hoja inferior. En sus extremos, este ligamento coronario se encuentra prolongado por los ligamentos triangulares. Aquí voy a pintar ligamento triangular. Estoy haciendo más énfasis en el ligamento triangular tanto en el lado derecho e izquierdo. Entonces, en sus extremos, el ligamento coronario se encuentra prolongado por los ligamentos triangulares. Ya hablamos de sus dos hojas, hoja superior y su hoja inferior. Esta es la hoja superior del ligamento coronario que forma
la hoja superior del ligamento triangular, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Esta es la hoja inferior del ligamento coronario que pasa arriba y alrededor del lóbulo caudado. Este es el lóbulo caudado y como vemos la hoja inferior pasa por arriba del lóbulo caudado y por delante de la vena cava inferior. La vena cava inferior aquí fue extraída, no estamos observando. Si estuviese ya iba a estar a este nivel. Entonces pasa por delante de la vena cava inferior. Y finalmente forma la hoja inferior del ligamento triangular, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Este ligamento coronario, por intermedio de la vena cava inferior, que aquí estamos representando por este rectángulo, que va a recibir la vena cava inferior, se encuentra aquí y va a recibir a estas venas que estamos observando. Estas son las venas hepáticas. Bueno, ahora el ligamento coronario y la llegada de las venas hepáticas a la vena cava inferior, ellos juntos constituyen un verdadero equipo de fijación para el hígado. Esto es mucho más eficaz que el ligamento falciforme. Después vamos a tener al epiplón menor. Vamos a representar aquí al estómago. Aquí tenemos el estómago. Hasta aquí. Esto ya es duodeno. Primera porción del duodeno. Y el hígado. Aquí vamos a colocar en forma esquemática. Así es. El epiplón menor va a unir la curvatura menor del estómago y la parte inicial de la primera porción del duodeno. Entonces vamos a tener que el epiplón menor une esta parte que mencionamos ahora, lo une a la cara visceral del hígado. Así tenemos al epiplón menor o aumento menor también llamado, ¿verdad? La inserción hepática. Vamos a ver cómo se inserta en el hígado el epiplón menor. La inserción hepática tiene dos porciones, una transversal, que es esta, aquí vemos la inserción transversal del epiplón menor abarcando la raíz hepática, y una inserción vertical en el ligamento venoso, la fisura del ligamento venoso, aquí. Así se inserta entonces el epiplón menor en la cara visceral del hígado, en una forma transversal, envolviendo a la raíz hepática, y una forma vertical en el surco del ligamento venoso. En cuanto a las relaciones de la cara diafragmática, ¿con qué estructura se relaciona? ¿Qué músculo se encuentra aquí en forma de cúpula? El diafragma. También se relaciona con la pared abdominal. Y atrás, ¿con qué estructura se va a relacionar? Aquí estamos observando la vena cava inferior, la aorta, el esófago. Aquí, el esófago hacia atrás, ¿verdad? ¿Y qué estructuras vienen con el esófago? Nervio vago, ¿verdad? Anteriormente el nervio vago izquierdo y posterior al esófago nervio vago derecho. Y por intermedio del diafragma se va a relacionar con los órganos torácicos. Y la cara visceral, a través de su cara visceral se relaciona con varias estructuras. Algunas de ellas ya mencionamos. ¿Por qué? Porque algunos órganos dejan su impresión en la cara visceral del hígado. Ahora vamos a hablar específicamente de la raíz hepática. La raíz hepática,
también conocido como pedículo hepático, está formado por la vena porta, que se encuentra hacia atrás, la arteria hepática propia, la vía biliar principal. También forma parte de este sistema los ganglios linfáticos y los nervios. Entonces, para observar hay que quitar algunas estructuras. Aquí estamos viendo la raíz hepática. Como observamos, con el color azul está la vena porta y es el elemento más posterior, está hacia atrás. La arteria hepática propia se encuentra adelante y hacia la izquierda, como estamos viendo aquí. Y hacia adelante y a la derecha se encuentra esta estructura en color verde, que es la vía biliar principal. Esta es la relación entonces de las estructuras de la raíz hepática. ¿Y dónde mismo se encuentra esta raíz hepática? ¿Se recuerdan cuando hablamos del ligamento, o sea, del epiplón menor? Aquí tenemos nuestro esquema, ¿verdad? Muy similar a lo que hicimos anteriormente. Tenemos el epiplón menor que se inserta en la curvatura menor y en la parte inicial de la primera porción del duodeno. Justamente en esta porción, aquí mismo, la inserción entre la primera parte de la primera porción del duodeno con la cara visceral del hígado tiene nombre propio, que es el ligamento hepatoduodenal. Ligamento hepatoduodenal. Y es aquí mismo donde se encuentran estas estructuras que estábamos diciendo. La raíz hepática. La vena porta hacia atrás. Adelante y a la izquierda la arteria hepática propia. Adelante y a la derecha la vía biliar principal. Aquí estamos observando mejor, ¿verdad? La raíz hepática. Estamos viendo la vena porta que se encuentra más hacia atrás, adelante, y en el lado izquierdo la arteria hepática propia, adelante y a la derecha la vía biliar principal. Aquí observamos mejor. Vascularización del hígado. El hígado tiene doble vascularización, una que es funcional a través de la vena porta y otra que es nutricia a través de la arteria hepática propia. La sangre que sale del hígado sale a través de las venas hepáticas que terminan en la vena cava inferior. Aquí. Esta es la aorta. Aquí tenemos el tronco celíaco que origina sus tres ramas terminales. El que se dirige hacia arriba a la izquierda es la hepática, o sea, es la gástrica izquierda. Entonces, gástrica izquierda. Esta arteria es la arteria esplénica, que es la más voluminosa. Estas dos arterias se dirigen hacia la izquierda. Y tenemos una arteria que se dirige hacia la derecha, que va a ser la arteria hepática común. Esta arteria hepática común, como estamos viendo, viene y origina sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La gastroduodenal hacia abajo y la arteria hepática propia que se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, esta arteria hepática común tiene su origen en el tronco celíaco. Tiene un trayecto de 4 centímetros aproximadamente y se dirige hacia abajo, hacia adelante y a la derecha. Pasa por encima de este órgano que es el páncreas y termina como la gastroduodenal y la arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia entonces se origina a partir de la arteria hepática común. Esta arteria es la que forma parte de la raíz hepática, se encuentra por delante y a la izquierda de la vena porta hepática
y se encuentra a la izquierda de esta estructura, que es la vía biliar principal. Asciende hacia arriba y a la derecha y origina sus dos ramas terminales, que son la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. La arteria hepática propia tiene una rama colateral, que es esta, que estamos viendo aquí. Esta arteria, ¿qué va a ser? Es la gástrica derecha. Y también tenemos, en algunas ocasiones, origina a esta arteria que estamos viendo, que es la arteria cística. Esta arteria cística es ¿para qué órgano? La vesícula biliar. Esta arteria en algunas ocasiones se origina directamente de la arteria hepática propia, pero la mayoría de las veces se origina de la arteria hepática derecha. Eso referente a su nutrición, irrigación nutricional. Ahora, irrigación funcional del hígado es a través de esta vena, que es la vena porta hepática. Esta vena se origina por detrás del cuello del páncreas. ¿Y cómo se origina? Gracias a la unión de dos venas. Aquí vamos a tener la vena esplénica. Entonces, vena esplénica. Vamos a representar en forma de pequeños puntitos, que significa posterior, significa que está atrás del páncreas. Esta vena esplénica va a recibir a otra vena, que es la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior se une a la vena esplénica y forman juntos lo que es el tronco espleno-mesaraico. Aquí ya tenemos nuestro tronco espleno-mesaraico. ¿Esta qué vena es? Esta es la vena mesentérica superior. Y también pasa por detrás del páncreas y se une al tronco espleno-mesaraico. Entonces, la vena porta hepática se forma gracias a la unión del tronco espleno-mesaraico con la vena mesentérica superior por detrás del cuello del páncreas. Después de la unión se forma la vena porta y se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Primero por detrás del páncreas y luego, cuando emerge, se introduce en lo que es la raíz hepática. Se introduce en el epiplón menor, que se encuentra a este nivel. Como verán, este color blanco significa la inserción del epiplón menor. Si estuviese, iba a estar así más o menos. Y tenemos el epiplón menor. Y por dentro tenemos la vena porta. La vena porta tiene 3 segmentos. Aquí vamos a simbolizar. Uno, que es por detrás del páncreas, es retropancreático. Otro es radicular, cuando se introduce en el epiplón menor, radicular. Y finalmente el segmento portal, que es en el ilio, donde origina sus dos ramas terminales, los cuales van a ser la vena porta derecha y vena porta izquierda. El diámetro de la vena porta es aproximadamente 15 a 20 milímetros, no centímetros. Aquí para anotar 15 a 20 milímetros. Entonces, aquí ya vimos el origen de la vena porta y su terminación es a nivel del ilio, originando dos ramas terminales, la vena porta derecha, y la vena porta izquierda. La vena porta tiene varios afluentes, varias venas que le van a llegar, los cuales son la vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha, las pancreatoduodenales,
como ya vimos en capítulos pasados. Después vamos a ver que la vena porta hepática dentro del hígado otra vez se va a dividir. Se va a dividir en ramas laterales, rama paramediana, la rama posterior. Así como estamos viendo aquí, estamos viendo la rama posterior, que son estas ramas posteriores. Vamos a tener la paramediana, que son estas, la paramediana, y las laterales. Estas son las divisiones que vamos a observar otra vez dentro del hígado. Pero no nos vamos a introducir demasiado en eso. O sea, en la parte práctica es difícil porque no tenemos muchas estructuras que mostrar a nivel hepático. O sea, dentro del hígado. Por fuera sí, vamos a ver muchas cosas. Pero por dentro falta disecar. Así como en los pulmones. Falta disecar dentro del hígado para observar estas ramas colaterales que presenta la vena porta, tanto la vena porta derecha y la izquierda. Nosotros vamos a ver que cada rama de la vena porta está acompañada de una arteria y de un conducto biliar que van a estar envueltos por una vaina conjuntiva, y cada conjunto va a formar una raíz derecha y una raíz izquierda. La raíz derecha es para el hígado derecho y la raíz izquierda para el hígado izquierdo, así como estamos observando en esta imagen. Cada rama de la vena porta va a estar acompañado de una rama arterial y un conducto biliar. Después nosotros vamos a ver el hígado, que va a poseer segmentaciones. Aquí vamos a mencionar nada más también estas segmentaciones. El hígado derecho, el hígado izquierdo. El hígado derecho presenta 4 segmentaciones, el hígado izquierdo también 4 segmentaciones. El hígado derecho depende de la raíz hepática derecha, así como vamos a ver que son la arteria hepática derecha, la vena porta derecha y el conducto biliar que del lado derecho. ¿Y qué estructura separa en un hígado derecho y en otro hígado izquierdo? La fisura portal principal, que pasa a través de la fosa de la vesícula biliar hasta la parte media de la vena cava inferior. Tenemos a este nivel, separando entonces una parte derecha y otra parte izquierda. Aquí les voy a hablar de un lóbulo que tiene sus características principales, así por decir, que es este lóbulo 1 que están viendo, que forma parte, o sea, se encuentra en la parte posterior. El segmento 1 corresponde al lóbulo caudado de Spiegel. Este lóbulo tiene la particularidad que recibe sangre directamente de las 2 ramas terminales de la vena porta, y también su sangre es drenada directamente en la vena cava inferior. Solamente este segmento tiene esa particularidad. ¿Por qué? Porque el resto de los segmentos, desde el 2 al 8º segmento, van a drenar a través de las venas hepáticas, que son 3: vena hepática derecha, hepática izquierda y la intermedia. Estas venas hepáticas también son conocidas como venas suprahepáticas. Entonces, estas venas suprahepáticas van a drenar la sangre de todo el hígado excepto del segmento 1. El segmento 1 que directamente drena su sangre en la vena cava inferior. En cuanto a la inervación, proviene del plexo celíaco. El plexo celíaco va a originar a los plexos hepáticos. Y también la inervación proviene del nervio vago izquierdo. Nosotros vamos a tener 2 plexos para el hígado. El plexo hepático anterior, que se encuentra alrededor de la arteria hepática común. A ver, una imagen. Entonces, vamos a tener un plexo hepático anterior que se encuentra alrededor de la arteria hepática común y de la arteria hepática propia, y va a penetrar en el ilio y se distribuye
en el hígado izquierdo. Después, el plexo hepático posterior se va a encontrar alrededor de la vena porta y se va a distribuir hacia el lado derecho del hígado, lado derecho y el lóbulo cuadrado. Y después tenemos también al nervio vago izquierdo, que va a proporcionar ramos hepáticos que llegan por el epiplón menor al porta hepático y se comunica con el plexo anterior. Vamos a tener el nervio vago izquierdo con el plexo anterior alrededor de lo que es la arteria hepática propia. Y de manera complementaria les dejo este video donde vamos a poder apreciar en imágenes reales. Prosigamos ahora con la observación de los tres órganos principales de la parte superior de la cavidad abdominal: el hígado, el páncreas y el vaso. El hígado ocupa la parte más superior de la cavidad abdominal, justo por debajo del diafragma, que se encuentra aquí. Gran parte del mismo se sitúa a la derecha de la línea media. Como el hígado no suele venir por debajo del borde costal, que se encuentra aquí, no puede observarse por delante simplemente retirando la pared anterior del abdomen. Para poder observarlo, es necesario retirar también esta parte de la pared costal. Eliminando la parte inferior de la pared costal, hemos realizado una gran abertura en el pecho. Dejamos el diafragma en su sitio. Este es el diafragma, colgando de lo que era su línea de inserción. Para construir una escena ordenada, se mueve el diafragma hacia arriba así, y se liga con unos puntos a la pared costal, cerrando la cavidad pleural. Esta es la cara inferior del diafragma, aplanada artificialmente, y aquí está el hígado. Ahora observamos una gran parte de su superficie que mira hacia afuera. La mayor parte del hígado está cubierta por peritoneo. Como veremos también, hay una zona en la parte de atrás que no lo está. El hígado se inserta a su alrededor mediante unos pliegues de peritoneo que estudiaremos en un momento. Primero, estudiemos su forma general. Este es el hígado aislado, visto por delante. Esta pequeña área oscura es una anomalía, un tumor benigno. El hígado tiene dos caras principales, una cara visceral o postero inferior muy irregular y relativamente plana, y la cara diafragmática o anterior, mucho más grande, lisa y muy convexa. La cara anterior se adapta a la forma del diafragma, con el que se encuentra en contacto íntimo. Aquí delante, las dos caras se unen en este bien definido borde anterior. Aquí puede observarse la vesícula biliar, cuelga por debajo del borde anterior. Aquí está el hígado visto desde atrás. Este es el borde anterior. No hay un borde posterior bien definido. Aquí puede observarse de nuevo la vesícula biliar, y aquí se muestra la vena cava inferior. Hay muchas partes anatómicas por estudiar en la cara posterior o visceral del hígado. En un momento la observaremos con detalle. Observemos ahora los pliegues peritoneales y las líneas de inserción, a lo largo de las cuales el peritoneo visceral del hígado se continúa con el peritoneo parietal del diafragma y con la pared posterior del abdomen. Aunque estas inserciones están conformadas solo por peritoneo, nos referimos a ellas como ligamentos. Observaremos primero el ligamento falciforme, que se encuentra por delante, y luego el ligamento coronario, los ligamentos triangulares derecho e izquierdo y el omento menor. Aquí puede observarse el ligamento falciforme, un pliegue delgado que desciende desde la parte más elevada del hígado hasta una ranura pronunciada sobre el borde anterior, la fisura para el ligamento falciforme. En una disección más intacta, aquí se muestra el ligamento falciforme. Su borde anterior está unido a la pared abdominal anterior, y su borde visceral cuelga libremente hacia abajo hasta el ombligo. En su borde libre hay una estructura en forma de cordón, el ligamento redondo, remanente de la vena umbilical. El ligamento redondo recorre la parte inferior del hígado a través de la fisura hepática o fisura del ligamento redondo.
A lo largo de esta línea, las dos capas de peritoneo que forman el ligamento se continúan a cada lado con el peritoneo visceral que recubre el hígado. En un cuerpo intacto, este borde libre de ligamento se une con la parte inferior del diafragma a lo largo de esta línea. Aquí todavía está unido. Esta unión termina por detrás, donde los lados derecho e izquierdo del ligamento falciforme divergen y se continúan a la derecha y a la izquierda con este pliegue de inserción peritoneal, el ligamento coronario. La línea de inserción del ligamento falciforme y la fisura hepática dividen al hígado en un pequeño lóbulo izquierdo y el gran lóbulo derecho. Esta división existe solo superficialmente. En su interior, el hígado está dividido de forma completamente diferente. Para continuar con las uniones peritoneales del hígado en la parte posterior, es necesario retomar de nuevo esta vista del hígado. Aquí se muestra dividida la parte del ligamento coronario que observamos por delante. Este continúa hacia la cara visceral, rodeando esta área desnuda e irregular del hígado que se encuentra exactamente por debajo del diafragma y en la pared posterior del abdomen. El ligamento coronario se continúa con un pliegue de reflexión peritoneal que discurre alrededor de la parte delantera de la vena cava inferior para después regresar hacia arriba. 4 pliegues dobles del peritoneo se extienden desde los bordes del pliegue de reflexión peritoneal. Pasando hacia adelante se encuentra el ligamento falciforme, como ya hemos observado. Discurriendo de derecha a izquierda, cerca de la parte superior del hígado, se localizan los dos ligamentos triangulares. Vistos por delante, aquí se localiza el ligamento triangular derecho, que termina aquí. Este es el ligamento triangular izquierdo, el cual se extiende hacia arriba sobre el diafragma, un poco más allá del vértice del lóbulo izquierdo. La última unión peritoneal que observaremos es el omento menor, que discurre hacia abajo hasta aquí. Su parte inferior emerge de esta compleja área, el porta hepático, el cual retomaremos después. Aquí se muestra el omento menor visto de frente. Como ya hemos observado, se extiende desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago y luego hacia arriba hasta el diafragma. Observemos ahora el detalle de la cara visceral o postero inferior del hígado, así como revisemos de nuevo las estructuras que ya hemos mencionado. Este gran vaso es la vena cava inferior, casi totalmente envuelta por el hígado. Aquí arriba desembocan las venas hepáticas, como observaremos más adelante. Aquí, en la cara inferior del hígado, se localiza la vesícula biliar, que observamos brevemente desde el frente. La estudiaremos con detalle en un momento. Esta compleja zona por encima de la vesícula biliar es el porta hepático, que da entrada hacia el hígado a la vena porta hepática y la arteria hepática, y da salida a los conductos hepáticos. Para observar el punto donde las venas hepáticas emergen del hígado, se retira la vena cava inferior. Aquí arriba, justo por debajo del diafragma, emergen del hígado 2 o 3 grandes venas hepáticas y se unen a la vena cava inferior. Un poco más por debajo, numerosas venas hepáticas más pequeñas también se unen a la cava inferior. La cara visceral del hígado está dividida desde arriba hasta abajo por este profundo surco vertical que termina en el surco hepático donde inicia el ligamento falciforme, aquí. La parte inferior de este surco está formada por el ligamento redondo que ya observamos por delante. La parte superior está formada por una continuación del ligamento redondo, el ligamento venoso. Estos dos ligamentos son vestigios de la vena umbilical y del conducto venoso. El porta hepático se ubica justo a la derecha y en la parte media de este surco vertical. La región del hígado que se ubica a la izquierda del surco se conoce como lóbulo izquierdo. La gran área del hígado que se encuentra a la derecha del surco vertical se divide en 3 lóbulos: el gran lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado entre la fisura del ligamento redondo y la vesícula biliar,
Aquí se muestra el lóbulo cuadrado visto desde el frente, y esta porción irregular que se forma entre la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior, el lóbulo caudado. El lóbulo caudado suele tener esta forma. Por delante, la división entre los lóbulos derecho e izquierdo es la línea de inserción del ligamento falciforme. Estos denominados lóbulos son únicamente características superficiales que no tienen un significado funcional. En un momento examinaremos con más detalle la vesícula biliar y el sistema de conductos, pero primero es necesario observar el páncreas, que está íntimamente relacionado con la vía biliar. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.